Soy Patricia Curay y te saludo desde Cuenca, Ecuador. La palabra arma tiene una connotación eminentemente negativa. Puede significar dolor, guerra e incluso muerte. Paradójicamente, siendo yo docente, el única arma que he tenido para combatir la violencia ha sido la educación, en sinónimo, entendido arma como trinchera, como instrumento. Y es por eso que hoy te quiero contar la experiencia sobre este proyecto llamado Hoy Podemos Evitar un Asesinato, que quedó como finalista en el concurso de excelencia educativa organizado por FIDAL. Transcurría la pandemia y los altos índices de violencia doméstica se percibían en los periódicos y en las llamadas del ECU 911. Frente a esa situación, mi colegio fiscomisional tenía, o más bien tiene, un alto índice, un alto nivel de infraestructura tecnológica. Y es por eso que fuimos de los primeros colegios en un retorno progresivo hacia la nueva normalidad. Eso significaba un reto. Teníamos que dar clases, a veces presencial y a veces de manera virtual. En ese momento yo daba la materia de escritura creativa. Enfrentar este desafío involucraba una planificación profunda. Así que si tú eres profe y piensas que las clases se deben dar únicamente de manera cronológica, te puedo contar que hay otras vías. En ese momento se me ocurrió dos cosas importantes. Por un lado, la problemática que era evidente de la violencia que se había incrementado y por el otra parte, necesitaba una metodología que permita que yo dé clases, ya sea dentro del aula o fuera de ella vía internet. Entonces, la solución que encontré fue la siguiente. Armé un proyecto que fue progresivo y para ello empecé a ver el relato policial, pues yo daba la materia de redacción creativa. Inicialmente con los estudiantes yo proyectaba películas y extractos de películas, extractos de series sobre la novela policial. Luego nos vimos en el aula y esa aula fue un festín porque todos compartían sobre esa experiencia maravillosa que tenían sobre la novela policial, pues algunas series se pusieron de moda mientras estaban en pandemia y los estudiantes la consumían. Posterior a ello, era necesario retomar algunas prácticas motrices que la pandemia nos hizo olvidar. Y es por ello que, como parte de las experiencias, les hice diseñar plastilina y dentro de esa plastilina ellos diseñaron algunas escenas de un crimen posible, luego de haber visto algunas de estas películas. Posteriormente, ellos pasaron a ver cómo se relata un informe y para ello, dentro del mismo género policial, empezaron a analizar cómo el policía puede tener diferentes tipologías de acuerdo al tipo de policía. Y para ello, con todos los recursos estilísticos, redactaron un posible informe policial de una escena del crimen. Con todo esto armado, con los posibles sospechosos, luego incluyeron la tecnología multimedia porque retornaron a casa. Entonces aprovechábamos que estábamos en casa para manipular diferentes herramientas que en ese momento estaban de auge y ellos generaron avatars. Algunos que tenían iPhone lograron dar vida a ese personaje con diferentes movimientos. Esta experiencia fue maravillosa y los estudiantes se divirtieron mucho. Una vez con sospechosos, posibles armas, informe policial y con todo este aparataje tecnológico, ellos redactaron su cuento policial. Pero era el momento aquí de cambiar del relato policial al relato académico, pues el pensum de escritura académica así lo daba. Entonces lo que hicimos fue reflexionar cuál es la finalidad de un texto literario como podría ser el texto policial frente a un texto académico. Entonces los chicos se preguntaron qué pasaría si estos crímenes se convierten en realidad y algo ya estaba sonando en las llamadas del ECU 911 en medio de la pandemia. Entonces ellos lo que hicieron es aprovechar que estábamos entre idas y venidas entre casa y la institución e involucramos a algunos padres de familia, abogados y psicólogos. Les pusimos posibles casos y cuáles son los derechos para combatir esa violencia, para evitar llegar a ese asesinato. Entonces los estudiantes se empoderaron
de algunos derechos que ellos podían ejercer para evitar ese tipo de violencia, así también como protocolos a los que se debía acudir si alguien de la familia estaba probablemente en una situación similar. Además, ellos analizaron alguna teoría filosófica llamada deconstrucción propuesta por Jacques Derrida, en donde se dieron cuenta y analizaron cuáles son los estereotipos que involucra a todo un aparataje de conciencia, de simbolismo, para llegar a construir escenas violentas. Frente a eso, ellos construyeron una gran campaña social en donde utilizaron todo el proceso tecnológico. Para ese momento ya habíamos regresado nuevamente al colegio, así que aprovecharon para irse a sus visitas con el DS, para ir a visitas con algunos psicólogos que estaban dentro de la institución, para hablar con la comunidad educativa y dentro de la misma institución desarrollaron una campaña social que fue difundida por redes. Los padres de familia que ya estaban incluidos desde el principio resonaban con mensajes y con una gran algarabía. Al terminar el curso razonamos sobre lo siguiente: la necesidad de crear textos literarios para el goce estético, pero también la necesidad de tener nuevas narrativas que converjan con un escenario ecuatoriano y particular. Y por otro lado, la necesidad de generar textos académicos que tienen una comunicación diferente y cuyas finalidades podrían involucrarse en la práctica de la vida diaria. Pero sobre todo, reflexionamos en cómo se construye la violencia y cómo se puede salir de ella. Si tú eres profe y estás escuchando esto, es importante recordar que un momento crítico necesita una gran solución. Así que yo les animo a escuchar la reseña de este proyecto y saber que entre todos los escenarios que podemos tener como profes, la educación siempre va a ser la mejor vía para conducir a la no violencia. Un saludo inmenso desde Cuenca, Ecuador.